Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber. Estamos en el programa 18 de la temporada 16, Irra. Qué bueno. ¿Qué te parece? Una maravilla que podamos seguir emitiendo en nuestro programa 18, temporada 16. Temporada 16. De vez en cuando lo recuerdo un poco que el 16 es un poco engañoso. No llevamos 16 años, llevamos 16 temporadas. Porque cada año tiene dos temporadas. Es una que va desde septiembre hasta diciembre y otra que va desde diciembre hasta julio. Pero aún así son muchos años, son 8 años. Un programa veterano de la ciberseguridad, seguro sí que somos. Absolutamente. Aprovechamos que está con nosotros don Alfonso Calvo, el tío más inteligente del programa. No tanto. Si no fuera por la artificial, poco daría. Tenemos hoy a dos invitados en el programa. A mi izquierda tenemos a Juan Pedro Martínez. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes, Carlos. ¿De Redshift? Sí, Redshift. Luego nos contarás qué es Redshift, DMARC y otras hierbas. Sí, además lo has pronunciado bien, que ya es un hito. ¿Cómo lo he dicho? Redshift. ¿Y cómo lo dice otra gente? Redshift, con lo cual es un servicio de Azure que no tiene nada que ver con nosotros o un partner en Portugal incluso. Bueno, luego nos habla un poco de esto que es tan curioso de cómo de ciertas protecciones sobre el correo electrónico. Y luego también tenemos a José Francisco Martín, que es el presidente de Bustamatic. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Nada, para mí es una experiencia de venir aquí con vosotros. Espero que sirva de algo mi aportación. Y nada, la empresa es Busmatic, como la abreviatura de Bus, máquinas de ticketing. Eso se entiende muy bien. Busmatic. Que nos viene a hablar un poco de movilidad. Ya sabéis que en este programa que venimos realizando desde hace ya unos años, nos gusta hablar de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de tecnología y de movilidad. Y por eso nos ha parecido muy interesante que venga José Francisco. Además, pues él y yo hemos compartido cierto hobby. Cierto sufrimiento durante muchos años en la escuela. Sí, en la escuela. Pero bueno, tenemos que dar las gracias a Netaro, a Cibergurú, a Vivale y a Kaspersky, que hacen posible cada semana este programa. Y don Alfonso, ¿qué tenemos hoy? Un programa bien suculento. Empezaremos con las noticias de tecnología que han ocurrido esta semana. Luego en la ciberpíldora hablaremos de la nueva encíclica del Papa sobre inteligencia artificial, las tecnoefemérides para celebrar los eventos más destacados de hace unos cuantos años. En el monográfico Pedro Martínez nos hablará de DMARC. La tecnología curiosa, hablaremos de la ley de Shannon, la famosísima ley. Y terminaremos con el plato fuerte, que es la entrevista a José Francisco Martín de Busmatic. Bueno, yo creo que hay muchos platos fuertes. ¿Y alguna cosa que nos quieras contar, Leir? ¿Alguna curiosidad? Pues Carlos, ¿sabes que el primer ataque de negación de servicio de la historia se hizo con un walkie-talkie? ¿Qué me dices? Bueno, te digo, en el 1903, durante una demostración pública del telégrafo sin hilos de Marconi, el mago e inventor Neville Maskelyne interceptó la señal y empezó a emitir insultos en código Morse a través de los altavoces del teatro, antes de que Marconi pudiera hacer nada para evitarlo. Esto es el primer hackeo de la historia, vamos. No buscaba datos, no buscaba robar contraseñas, buscaba trolear. Trolear. Bueno, pues hasta ahí con ese primer hacker que hubo en la historia. Una semana más, Netaro nos trae las noticias semanales de tecnología. La ciberseguridad, la observabilidad y soluciones a medida son las áreas en las que Netaro es líder en el mercado ibérico. Y arrancamos con una noticia que viene de la mano del equipo de investigadores de Qualys, que acaba de destapar una vulnerabilidad crítica en el mismísimo corazón de Linux. Y ojo al dato, permite a cualquier usuario local sin privilegios saltarse el control y convertirse en ROT, es decir, el administrador absoluto del sistema. Israel, tú que sigues de cerca esto del código abierto y que te gusta, esto no será un fallo cualquiera, ¿verdad? No, desde luego no, Carlos. Estamos hablando, y lo digo para que todo el mundo lo tenga claro, del CVE 2026-46333. Es importante que la gente lo tenga claro. Lo más preocupante no es solo lo que hace, sino el tiempo que lleva escondido. Se ha localizado una función del kernel llamada ptrace_access, y agarraros al micrófono, porque este agujero lleva una rama principal de Linux desde noviembre del 2016, Carlos. ¿Has dicho 2016? 2016, casi una década pasando desapercibido. Bueno, cualquiera que consiga un acceso inicial mínimo al sistema mediante un phishing o credenciales robadas podría escalar a administrador en un abrir y cerrar de ojos. Alfonso, el impacto real en los servidores es tremendo. Pues es que la teoría asusta, pero la práctica aún es peor.
Los investigadores de Qualys no se han quedado de brazos cruzados y ya han probado 4 exploits públicos y totalmente funcionales. Han atacado componentes muy comunes del sistema. Primero han usado el binario Chage para robar el archivo etc shadow, donde están las contraseñas cifradas del sistema. Esto lo han validado en Debian 13, Ubuntu 24.04 y 26.04 y en Fedora 43 y 44. También han conseguido extraer claves privadas de SSH de las máquinas en Debian y Ubuntu. Y por si fuera poco, han logrado ejecutar comandos arbitrarios como root en prácticamente todas las distribuciones principales. Vamos, que cualquier binario con privilegios especiales es una vía de entrada potencial. Impresionante. Es decir, que la frontera entre un usuario raso y el control total del servidor va a desaparecer por completo. Ante una amenaza de este calibre, Alfonso, ¿qué tienen que hacer ahora mismo los administradores de sistemas que nos estén escuchando? Pues hay que ponerse manos a la obra ya mismo, Carlos, porque la ventaja es que los principales proveedores ya han reaccionado y hay parches disponibles. Lo primero innegociable es actualizar el kernel usando los paquetes corregidos de cada distribución. Además, Qualys recomienda visitar y rotar las claves SSH si sospechamos que los usuarios no confiables han tenido acceso local en este tiempo. Y un apunte sobre lo que ha dicho Alfonso, que es un apunte más técnico, pero muy rápido. Para los que tengan que retrasar el parcheo por motivos de producción, se puede aplicar una mitigación temporal elevando el parámetro kernel.llama.ptrace, me lo quieres poner difícil hoy, Carlos, underscore scope a 2. Que con eso frenamos el golpe mientras revisamos o se revisan los boletines oficiales de Red Hat, SUSE, Debian o Fedora. Bueno, lo que es claro es que tienen que buscar la información. Aquí damos un poco el highlight, pero luego hay que buscar la información sobre lo que hay que hacer. Seguimos con Google, ya que Gemini Spark es el agente que no se va nunca a casa. Pues efectivamente, Google vino al I.O. a dejar una idea bastante clara. La IA ya no quiere ser una pestaña que abres. Quiere convertirse en el sistema donde vives. Gemini Spark se presenta como un agente persistente, activo en 24/7, con acceso a Gmail, Docs, Calendar y herramientas de terceros vía MCP. Y de paso, Google mete una suscripción ultra a $100 al mes para jugar a la vez con el producto y entrar en una guerra de precios. Aquí lo importante, Alfonso, no es solo el nombre bonito ni el show de Pichai. Es que un agente con acceso continuo a correo, calendario, archivos deja de ser una funcionalidad simpática y pasa a convertirse en una entidad no humana con capacidad real de tocar los procesos, los datos y tomar decisiones. Eso para ciber y para gobierno interno no es una nota al pie, Carlos. Bueno, si lo tradujéramos, ¿qué sería? Antes teníamos un asistente y ahora puedes tener una cosa que responde, actúa, permanece ahí, aunque tú no estés mirando. Es muy cómodo, sí, también es una manera estupenda de descubrir que has metido otro actor más en el perímetro sin tener claro quién manda cuando contesta un correo a tu nombre. Ay, esto antes eran las secretarias o secretarios, ahora ya hay otra cosa más. Y siguiendo un poco con lo que decías, Alfonso, Nvidia está reventando la caja, porque cerró el trimestre pasado con 81.600 millones de dólares en ingresos, de los cuales 75.000 vinieron de data center. Además anunció 80.000 millones más de recompra y multiplicó el dividendo por 25. O sea, Jensen Huang no dirige una empresa, administra una imprenta con una GPU, una imprenta de dinero, claro. Lo más interesante es que ni siquiera el frenazo a China parece hacerle demasiado daño. El texto subraya que este trimestre no hubo envíos de Hopper a China frente a 4.600 millones en el mismo periodo del año anterior. Y aún así el pipeline sigue disparado. Eso dice hasta qué punto la demanda global de infraestructura IA sigue completamente desatada. La lectura de fondo sigue siendo la misma. Da igual que el laboratorio gane, qué app se ponga de moda o qué agente te vendan mañana. Si todos necesitan construir fábricas de IA, alguien les tiene que vender las palas, los motores y la electricidad conceptual. Y ese alguien, de momento, sigue cobrando con una sonrisa de casino. Pues sí, y quién no, ¿verdad? Vamos, enseña los dientes, pero vamos, siempre gana. Siempre gana. Exacto. Y vamos a hablar ahora de GitHub, que ha sido hackeado por una extensión de VS Code, que solo bastaron 18 minutos. Esta es de las buenas, porque da miedo y además enseña algo útil. Una versión troyanizada de NX Console con 2,2 millones de instalaciones y publisher verificado estuvo 18 minutos en el marketplace de Visual Code.
Tiempo suficiente para que Team PTCP, sabéis que es uno de los malos, comprometiera al equipo de un empleado de GitHub y exfiltrara unos 3.800 repositorios internos. El detalle bonito es el de siempre: sello de verificado, apariencia normal, entorno de desarrollo de confianza y debajo un infostealer barriendo credenciales de GitHub, NPM, AWS Service, etc. Y esto como quien pasa la aspiradora. En 2026 ya no hace falta entrar por la puerta grande, te cuelas por una extensión que parecía hasta ahora inocente. Y aquí hay una lección muy clara para cualquier empresa técnica. Las extensiones de IDE no son accesorios simpáticos, son código ejecutable con permisos reales. Si no inventarías, restringes, vigilas eso, lo tenéis que vigilar en los accesos privilegiados. Estás dejando a medio desarrollo atado con celo y buena fe. Tenemos que dar otra vuelta a los accesos privilegiados. Hace tiempo que lo hemos tocado en el programa, pero vamos a tener que hacer un repasito de esto. Esto para la gente joven, ¿no? En el móvil. También. Bueno, por otra parte hablamos de Project Glasswing, que es una IA defensora que ya destapa más fallos de los que el sistema puede digerir. Aunque ya llevamos hablando varias semanas de este tema, Anthropic publicó el 22 de mayo los primeros resultados de Glasswing. Y la cifra es bastante seria. En 30 días, unos 50 partners han encontrado más de 10.000 vulnerabilidades altas o críticas usando Cloud Mythos Preview. Solo Cloudflare reportó 2.000 bugs. Mozilla parcheó 271 en Firefox y ya se corrigió una vulnerabilidad en Wolf SSL que podría afectar a los certificados digitales bancarios. Y Alfonso, lo importante aquí no es solo mira qué lista es la IA. Lo importante es que el cuello de botella ya no es encontrar fallos, sino verificarlos, divulgarlos y parchearlos sin ahogar a los mantenedores y a los equipos de respuesta. Si descubres cientos al día, la vieja gestión de vulnerabilidades se convierte en una cola de tráfico permanente. Y la moraleja incómoda es fantástica. Si hoy los defensores ya pueden hacer esto, los atacantes mañana van a querer hacer exactamente la misma ventaja, pero sin responsabilidades y sin buenas maneras. O sea, hay que dar muy bien por la productividad defensiva y ahora hay que ver quién sostiene el ritmo sin reventar a los que tienen que arreglarlo todo. Y vamos a cerrar con una de esas noticias menos vistosas pero más peligrosas. Según Identity Gap, en su edición del año 2026, el 57% de los elementos de identidad de las empresas ya es materia oscura. Atención. Cuentas de servicio, tokens de OAuth, identidades de máquina y agentes de inteligencia artificial sin un gobierno claro. Es decir, solamente un 43% de la materia de Internet es visible. Esto es terrorífico, Alfonso. Esto conecta perfectamente con lo que Gemini, Spark y todo lo que viene detrás. Agentes, automatizaciones, integraciones y software actuando por nosotros. Si no sabes qué identidades no humanas existen, qué permisos tienen y cuánto duran sus credenciales, no estás gestionando la seguridad, estás cruzando los dedos con mucho estilo. Y el dato que remata la jugada es este, Carlos. El 97% de las empresas encuestadas por Arcouson Labs espera un incidente material provocado por un agente de IA en los próximos 12 meses, mientras solo el 6% del presupuesto de seguridad va a ese riesgo. O sea, sabemos dónde viene el golpe y aún así seguimos gastando como si el perímetro siguiera siendo humano. Bueno, pues hasta aquí las noticias y se nos olvidó recordar una cosa, que al final haremos un concurso al final del programa, así que estad atentos porque Israel hará una pregunta que va a ser fácil. Fácil. Ahora te digo que tenemos que poner un poco más difícil. La de... Cada semana os contamos una ciberpíldora con la ayuda de Vivali. Tener un socio de confianza en productos de ciberseguridad es la misión llevada a cabo desde Vivali para sus partners. Y aprovecho, tengo aquí un antiguo compañero de estudios, porque voy a hacer una introducción a esta ciberpíldora que ha preparado Alfonso. Cuando yo entré en la escuela, en Teleco, y entraste tú conmigo en aquel año, hacían bromas los veteranos a los que éramos novatos. Y una de las bromas es que llegaba un señor vestido con una bata blanca y vendía fichas del laboratorio de química, fichas del laboratorio de física, y llegó uno vendiendo el libro del laboratorio de religión, que se llamaba Electrónica y Fe. Bueno, hubo gente que picó. Pero sirve esta entradilla para hablar que qué tiene que ver el papado de Alfonso es el que nos lo va a contar, de León XIV y la inteligencia artificial, porque nos habla de una encíclica. Primero me gustaría, Alfonso, que contaras qué es una encíclica.
Pues una encíclica es una carta solemne enviada por el Papa a los obispos y a todos los fieles católicos del mundo. Su objetivo principal es orientar sobre la doctrina, la moral o abordar temas sociales de gran relevancia para la Iglesia, como parece ser hoy en día la inteligencia artificial. La carta encíclica Magnificat Humanitas, promulgada el 15 de mayo de 2026 por el Papa León XIV, es un histórico texto doctrinal que construye una respuesta de la Iglesia Católica ante el avance de la inteligencia artificial y la digitalización, asimilándolas a una carta de revolución industrial que redefine la identidad y las relaciones humanas. Efectivamente, esa cuarta revolución industrial que está tocando todo, porque la encíclica posee notables aciertos conceptuales, como la deconstrucción del transhumanismo, la superación de la teoría de una guerra justa ante las armas autónomas y la petición histórica de perdón ante la postura eclesial sobre la esclavitud. Bueno, es un totum magnum ahí, pero yo creo que es interesante. No obstante, la encíclica adolece de algunas deficiencias metodológicas y operativas que limitan su aplicabilidad práctica en un mundo contemporáneo. A continuación, si os parece, resumir un poquito de los aspectos que habéis detectado como mejorables dentro de esta encíclica. En primer lugar, hablaríamos de cómo llevar a la práctica el ayuno algorítmico. El pontífice introduce de manera audaz este concepto como una forma de purificación educativa para mitigar la constante mediación digital y recuperar los espacios de interacción presencial. Sin embargo, la propuesta tiene un nivel elevado de abstracción. El texto no llega a establecer pautas operativas ni una formulación instrumental clara que permita a un ciudadano común aplicar esta desconexión. En una sociedad donde los sistemas bancarios, laborales y educativos dependen estructuralmente de los procesos algorítmicos, el ayuno plantea el riesgo de derivar en una exclusión social o una marginación laboral inmediata a quien intente ejercerlo. Otro punto es la omisión del debate sobre auditorías y software libre. Pese a que la encíclica aboga fervientemente por la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo tecnológico, evitar tomar una postura clara frente a la tensión de los modelos corporativos de código cerrado y de software libre es un problema. Esta omisión en el diseño de software limita severamente la viabilidad de sus propias demandas. Sin la promoción de estándares tecnológicos abiertos, los reguladores estatales carecen de las herramientas indispensables para implementar las auditorías independientes que el propio documento reclama. Y además podemos apuntar también la incoherencia en la gobernanza institucional de la Iglesia, ya que existe una notable disonancia entre las exigencias del Vaticano que proyecta hacia el exterior y su realidad interna. La encíclica demanda con firmeza estructuras de gobernanza participativas, horizontales y transparentes a los estados y a las multinacionales tecnológicas. No obstante, la curia romana y el ejercicio del poder pastoral siguen operando bajo esquemas fuertemente verticales y además muy centralizados, y además con muy poquita presencia de la mujer. Esta falta de sinodalidad y evaluación de responsabilidades dentro de la propia institución debilita la fuerza moral de su llamamiento. Por último lugar, hablaríamos de la carencia de instrumentos de exigibilidad legal. Al tratarse de un magisterio de naturaleza estrictamente moral, las directrices del documento carecen de mecanismos jurídicos vinculantes. Esto deja la iniciativa expuesta a que grandes corporaciones utilicen la firma de compromisos éticos como meras campañas de relaciones públicas o lavado ético, sin modificar realmente sus lucrativos modelos de negocio. Y Carlos, para subsanar estas limitaciones debería elaborarse un plan de acción estratégico de la recién creada Comisión Permanente de IA de la Santa Sede, el cual busca traducir la encíclica en estándares técnicos medibles, como el índice de ética algorítmica, promover licencias éticas de código abierto y diseñar manuales prácticos de orientación familiar y reformas internas de transparencia eclesial. Bueno, hasta aquí el texto que ha trabajado Alfonso, pero un poco abriendo a un mini debate, podéis participar todos, por supuesto. ¿Qué os parece esta iniciativa por parte del Papa? Bueno, yo creo que es una oportunidad absolutamente encomiable. Lo único, pues, que digamos, se percibe que esta encíclica marcará un camino ético a nivel mundial en relación con la IA. Es decir, será difícil ignorar las palabras del Papa en cualesquiera de los 250 párrafos en los cuales se desglosa, digamos, todo su magisterio en relación a la inteligencia artificial y a la tecnología digital. En general está todo eso, porque habla del impacto sobre los niños, sobre el mercado laboral. Es decir, no ha dejado ningún aspecto sin abordar. Lo único que ocurre, pues lógicamente,
sin ninguna profundidad, pero para eso está, digamos, su grupo de expertos para ayudarnos a abrir nuevos frentes. Yo creo que han marcado un poco decir, oye, aquí tenemos un problema que hay que abordar. Desde luego es una autoridad moral que no a todos los ciudadanos del mundo afecta, pero sí que a una buena parte de los cristianos. Entonces, a mí me parece que es algo interesante. No sé si tenéis algo más que apuntar. Bueno, yo creo que es algo muy positivo, teniendo en cuenta que en el mundo en el que habitamos hay más de 1.000 millones de católicos, unos más seguidores, otros menos, y aunque sea superficial, aunque sea un poco incoherente con el propio organigrama, la propia estructura de la Iglesia, realmente es una luz, por decirlo de alguna manera, para que todas las dudas que surgen en torno a la inteligencia artificial puedan ser materializadas, cada uno de su manera, y tiene mucha relación con movimientos que se están dando en la educación, como levanta la cabeza, prohibir los teléfonos en los colegios y tener cuidado con la tecnología, porque el hecho de haber nacido digital no significa que seas capaz de manejar lo digital. Para nada, en absoluto. Ser humano es humano, ¿no? Que también es uno de lo que está diciendo, ¿no? Es decir, la relación entre la parte digital y el ser humano, ¿no? Que eso es un poco a lo que se están cómo continuar siendo humano en la época, digamos, de la inteligencia artificial, el valor de esa humanidad. El Papa yo creo que lo resalta mucho en ese sentido, y lo que ocurre es pues que dices, vamos a dejar que la IA nos sustituya o nos complemente. Lo cómodo es sustituir, lo difícil es complementar, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder establecer esas reglas de complementariedad por el bien de nuestro propio futuro, digamos. Pues muy bien, más que interesante y más que sobre lo que estamos hablando ahora mismo, es un poco la cotidianidad del Papa en asuntos que sí que parece que se escapan a la fe, como el libro de electrónica fe del que hablábamos antes. Pues llega uno de los momentos más amenos del programa y vamos con el baúl de los recuerdos de la tecnología de nuestras tecnoefemérides. Vamos a repasar los hitos que ocurrieron entre el 27 de mayo y los próximos 7 días. Israel, empezamos contigo porque el 27 de mayo es un día marcado a fuego para los que amamos la web, el código abierto, que tú eres uno de los amantes, y la creación de contenido. Y tanto, Carlos, nace oficialmente WordPress. ¿Qué día? El 27 de mayo del año 2020, del año 2003, perdona. 2003, que ha pasado ya el tiempo, ¿eh? Digan, los desarrolladores Matt Mullenweg y Mike Little lanzaban la primera versión, la 0.7, como una simple bifurcación de un proyecto anterior abandonado. Querían crear una plataforma sencilla para blogs personales, para la comunidad de código abierto. La comunidad de código abierto, esto es su magia. Hoy en día más del 43% de todas las páginas web del planeta funcionan con WordPress, desde pequeños blogs hasta webs multinacionales y medios de comunicación. Una auténtica revolución que democratizó la publicación de contenido en Internet. Pues sí, es una auténtica locura. Pero avanzamos hasta el 28 de mayo y aquí nos ponemos un poco más visuales e incluso nostálgicos, Alfonso. Viajamos hasta 1987. ¿Qué pasó? Pues que nació el rey de la animación corta y los memes, Carlos, el formato GIF. Fue presentado por el científico informático Steve Wilhilt en la compañía CompuServe en 1987. Lo curioso es que no nació para hacer animaciones de gatitos, sino para ofrecer imágenes en color de descarga rápido usando el algoritmo de compresión LZW, en una época en la que las conexiones de Internet eran desesperadamente lentas. Con la llegada de los vídeos y formatos más modernos, estuvo a punto de desaparecer, pero las redes sociales lo resucitaron y lo convirtieron en el lenguaje oficial del humor en la red. Casi 40 años después sigue siendo imbatible. Pues sí, larga vida al GIF. Damos un salto en el calendario hasta el 30 de mayo de 1995. Israel, ¿qué nos cuentas? Hablamos del lanzamiento de Windows NT 3.51. Aunque el gran público recuerde ese año por Windows 95, la versión NT fue la verdadera obra maestra de la ingeniería de Microsoft de aquella época. Estaba enfocada al entorno profesional y de servidores, introduciendo una estabilidad y una arquitectura de 32 bits real que años más tarde haría el exitoso Windows XP. Y un detalle fantástico, Carlos, de ese mismo día, pero de 1975, nacía Marisa Mayer. Y diréis, ¿quién es?
Pues fue la ingeniera número 20 de Google, la primera mujer en su equipo de desarrollo y clave en la creación de la interfaz limpia del buscador de Google Maps, de Gmail y de todos los componentes de Google, antes de convertirse en la famosa consejera delegada de Yahoo. Ahí hizo un buen salto. Una figura imprescindible de Silicon Valley. Una pionera absoluta. Cerramos el mes de mayo y entramos en junio por la puerta grande. El 1 de junio es un día histórico por partida doble. Alfonso, ¿qué nos cuentas? Pues en ese momento Intel lanzó al mercado el microprocesador 80. ¿Pero de qué año? Del 79. 1 de junio de 1979. Sí. Era una variante más económica del 8086 con un bus de datos de 8 bits. ¿Y por qué es histórico? Pues porque gracias a su bajo coste, IBM lo eligió poco después para el corazón de su primer IBM PC. El chip definió la arquitectura 86 que seguimos utilizando hoy en día para nuestros ordenadores. Y si damos un salto en el tiempo hasta 2009, ese mismo día un desarrollador sueco independiente, Marcus Persson, alias Notch, lanza la versión alfa de Minecraft, entonces llamado Cave Game. Se programó en Java apenas en unos días y mirad ahora, se ha convertido en el videojuego más vendido de la historia con más de 300 millones de copias, transformando la cultura popular y la educación. Se escribió en Java y fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de cuándo nació Java. Correcto. Interesante, es increíble pensar cómo empezó, que es como un pequeño proyecto fin de carrera. Y para terminar nuestra semana nos detenemos un 2 de junio del año 1896. ¿Qué pasa, Ira? Nos vamos nada menos que a finales del siglo XIX a la Inglaterra victoriana. El 2 de junio de 1896, un joven inventor italiano de 22 años llamado Guillermo Marconi solicitaba la primera patente británica para su sistema de telegrafía inalámbrica. La patente número 12.039 de Marconi demostró que se podía enviar señales eléctricas a través del aire sin necesidad de cables conductores. Aunque la paternidad de la radio estuvo rodeada de disputas legales con Nikola Tesla durante décadas, ese hito de Marconi marcó el inicio práctico de las telecomunicaciones modernas. Así que, amigos, gracias a lo que pasó ese día, tal día como ese, hoy podemos estar aquí sentados frente a estos micrófonos emitiendo un día más Clicktiver. Pues sí, porque hay que dar una vez un abrazo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio en FM y la radio en AM en algunos países también, incluso a los que ven a través de televisión. Así que gracias a Marconi, que tuvo ese hackeo que has contado antes, ¿eh? No se olvida. El troleo. Un buen troleo. Bueno, pues menudo broche, la patente de radio para cerrar las efemérides. Pues el riesgo humano es el vector de ataque casi más importante para cualquier organización. CyberGurú dispone de la solución más innovadora que prepara a los usuarios frente a ciberamenazas que son cada vez más sofisticadas. Y dentro de este vector humano también aparece el correo electrónico, ¿no, sí, Pedro? Sí, por supuesto. De hecho, está un poco relacionado porque las empresas le echan siempre la culpa al factor humano sin muchas veces aplicar controles técnicos que puedan ayudar a que este factor humano se minimice. Uh-huh. Pues por eso estás tú hoy aquí, Juanpe, que eres el responsable comercial de Redshift en España. Y bueno, vas a introducirnos un poco de estas tecnologías que están por detrás de la protección del correo electrónico, como son DMARC, etcétera. Porque si quieres empezamos por el principio. ¿Qué es esto del DMARC? Y sobre todo, además, ¿qué problema resuelve? Sí, primero hay que decir que tenemos que distinguir entre correo electrónico de entrada, correo electrónico de salida y el dominio. Ajá. Realmente el DMARC lo que evita es que nadie pueda enviar correos de manera exacta con el mismo nombre de nuestro dominio. O sea, que no estés suplantándome. Que no te estén suplantando de manera exacta. Uh-huh. Para esto lo que lo resuelve es un protocolo llamado DMARC, que nació en el 2012 uh-huh. y que lo que pretende es evitar esta suplantación. DMARC lo que se apoya es en los dos protocolos que existían anteriormente, SPF y DKIM, aportando una novedad, que ahora supongo que me la preguntarás, dado que SPF y DKIM, además, pues los malos saben cómo saltarse los protocolos. Pues sí, o sea, si saben cómo saltárselos, habría que ver un poco qué papel juegan estos dos protocolos. Has dicho SPF y DKIM dentro de la estructura de DMARC. Sí, bueno, pues SPF lo que hace es autorizar las fuentes de correo, ya sean direcciones IP o sean lo que llamamos include por si son servicios, plataformas en el cloud,
Y DKIM lo que hace es incorporar el concepto de una clave criptográfica. La pública se almacena en nuestro dominio, la privada al revés, la privada en nuestro dominio, la pública es la que siempre viaja, y lo que permite es conocer que no se ha alterado este mensaje. Entonces DMARC utiliza ambos mecanismos para proteger este correo. ¿Por qué es importante la alineación en DMARC? Bien, ese es el mecanismo nuevo que incorpora realmente DMARC, porque si se basaran los dos anteriores, y como hemos dicho, los dos anteriores, los malos se los saltan, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Sería como un aglutinar los dos, y no es así. El problema viene por cómo se creó el correo electrónico, por el propio protocolo SMTP, y cómo existen diferentes tipos de cabecera. Una es la que tú ves en tu cliente de correo, que es el from visible. Pero después están otras, como el return path o el mail from, que son cabeceras pues, que se crearon pues, por si se querían analizar los rebotes, etc. ¿Qué hacen los malos? Tienen su servidor, tienen su DNS y tienen su SPF y su DKIM. Y entonces ellos lo están validando contra su dominio. Te lo entregan al servidor que va a recepcionar, y el servidor ve que SPF y DKIM valida. Con lo cual, pues... está bien. El problema es que lo que han hecho es cambiar el from visible, y en el from visible poner la cabecera de la empresa que quieren suplantar. Vale. ¿Qué es lo que hacemos con la alineación? Asegurarnos que el dominio del SPF y el dominio donde está la clave de DKIM coinciden con el dominio del from visible, con lo cual ahí cerramos el círculo. Ya es imposible esta suplantación. ¿Cuáles serían las políticas de DMARC y cómo se puede avanzar hasta el rechazo de estos correos que son maliciosos? Existen 3 políticas dentro de lo que es el protocolo. La primera política es none, o sea, nada. Lo que hacemos es monitorizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Precisamente configurar todo, saber cómo están nuestros receptores, cómo se están validando el SPF, el DKIM, la conformidad de todo esto, y lo hacemos porque el propio protocolo lo que hace es incorporar un mecanismo que cada vez que enviamos un correo, el receptor nos envía un buzón este reporte, pero nos lo envía en formato XML. ¿Vale? Tendría que haber una trampa, ¿de acuerdo? Esa es la primera política. Con esta lo que vamos es configurando, y una vez que estamos seguros de que todos los servicios legítimos, los nuestros, son los que están bien configurados, avanzaríamos a cuarentena. Que lo que haría es que si falla DMARC, lo que haría es enviar el correo al spam. Y la siguiente, que es la más restrictiva y la que nosotros aconsejamos, es la de reject, que lo que hace es que no entra al servidor. ¿De acuerdo? Porque esto es una fuente de problemas realmente para cualquier organización, porque bueno, aquí esto es alguien que utiliza de una forma maliciosa, bueno, estas técnicas que has contado, pero que los malos la conocen. Si uno no tiene la protección dentro de su empresa y le llega un correo malicioso a una persona pues no sé, financiera, de un proveedor falso, pues puede llegar una factura que al final se acabe pagando. Sí, bueno, te voy a contar un caso más curioso, y es el del trabajador que va a Recursos Humanos y dice que no ha recibido la nómina. Y Recursos Humanos le enseña un correo suyo diciendo que la cambié a otra cuenta. Ya. Y ese mes pues se quedaron sin cobrar 4 personas. O sea, no está mal, no está mal. Además del daño reputacional de que una marca se puede enviar en su nombre pues a la cadena de suministro correos en su nombre, y cometer este fraude de cambiar transferencias o datos sensibles. ¿Cómo ayudáis desde Redshift a los clientes? Bueno, desde Redshift lo que tenemos una solución que de manera imaginativa la llamamos OnDMARC. Bien, sí, muy imaginativa no es, ¿eh? Y lo que hacemos es ofrecer una visibilidad muy completa, y además con unas consolas que en los años que llevamos tenemos un toque en este sentido, ¿no? De mejorar, hacer que el cliente con la consola tenga un impacto visual de qué está pasando, ¿no? Que vea todos sus dominios, todas las fuentes, tanto sean legítimas como no legítimas, como autorizadas o no autorizadas, porque también aquí existe Shadow IT, lógicamente. Y además podemos llegar no solo a la fuente, sino al host, a la dirección IP, y poder decirte además qué DKIM se ha utilizado, con qué dominio se ha validado, qué SPF se ha utilizado, con qué dominio, cuál es el envelope from, cuál es el from visible. La idea es dar toda la información posible para poder configurar esto de una manera
sencilla y no solo configurarlo, sino una vez después configurado, poder hacer troubleshooting de que hay un problema y saber dónde está ese problema de forma fácil. Hemos hablado de que hay una protección del correo entrante y del correo saliente, ¿no? ¿Cuál de los dos es, bajo vuestro punto de vista, más dañino? Hombre, el correo entrante es dañino a nivel del daño que puede introducir tipo ransomware, tipo malware, troyanos, todo lo que conocemos, ¿no? El tema que viene aquí es que estamos viendo que cada vez hay más ataques BEC. O sea, la cifra va por no sé cuántos billones y los BECs son provocados muchas veces por esta suplantación externa, ¿no? Que es la parte de no autenticar tu salida. Además, que ya no es ser malo o bueno, que estemos en el 2025 y que una empresa... 2026 ya. 2026, perdonad. De que una empresa no sea capaz de decir que el correo que se ha enviado es suyo, que no está autenticado, pues teniendo mecanismos desde el 2012, pues nos parece... ¿Este tipo de herramientas las utilizan o las deberían utilizar las fuerzas de seguridad? Las debería utilizar cualquier empresa. Cualquier empresa. ¿Y es masivo la utilización de herramientas como la vuestra o todavía no? No, estamos yo creo que estaremos aquí en Iberia en un 30% de empresas que realmente estén en REGET. Yo siempre me fijo en REGET porque en cuarentena volvemos a tener otro problema, y es que donde esto funciona es en los contactos estrechos, Carlos. Si tú me envías un correo a mí, si me estás enviando normalmente correos, yo veo Carlos.Lillo, etcétera, etcétera. Entonces, si una vez reviso el spam y veo Carlos Lillo, lo que pienso es que es un falso positivo del spam y lo voy a recuperar y voy a actuar con lo que me digas ese correo. Entonces, nosotros lo que queremos es que las empresas estén en REGET. Rechazar los correos. Rechazarlos, que no lleguen ni siquiera al spam. Y vemos que hay muchas empresas todavía que están en NONE o que están en cuarentena. Y esto muchas veces es porque les da miedo de llegar al REGET. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando llega al REGET? Que se rechazan correos y puede tener miedo a alguien de que si se rechacen. Si tú tienes una fuente legítima no bien configurada, no va a llegar a su destino. Pero para esto lo que tienes que confiar es un buen proveedor con una solución muy completa que te dé una visibilidad y un control absoluto de todas las fuentes y que te permita llevar a REGET con garantías, con garantía de éxito. Bueno, yo creo que nos ha valido sobre todo para meter, yo creo que una esperanza a ese tipo de correos maliciosos que se reciben y que se envían de forma maliciosa, bueno, no legítima. Pues muchas gracias, Juanpe, por haber estado con nosotros. De nada. Pues vamos a entrar en nuestra sección de tecnología curiosa. Hoy queremos ponernos un poco científicos, pero de una forma muy sencilla, para explicar una ley matemática invisible que gobierna absolutamente todo en nuestro mundo conectado, desde el 5G de nuestros teléfonos móviles hasta el wifi de la casa. Vamos a hablar de la ley de Shannon. Israel, ¿qué narices es esto y por qué debería importarnos? Pues mira, Carlos, de forma muy sencilla. La ley de Shannon es la ley física que determina cuánta información limpia se puede enviar por un canal de comunicación sin que ésta se corrompa. Imagina que estáis en un bar lleno de gente y queréis hablar con un amigo. Si el bar está en silencio, podéis hablar muy rápido y os entenderá perfectamente. Pero si hay mucho ruido de fondo o habláis más despacio, o tenéis que gritar más fuerte para que se entienda. Pues la ley de Shannon es la fórmula matemática exacta que calcula eso mismo, pero aplicada a los cables de red, a la fibra óptica o a las ondas de radio. O sea que es el límite de velocidad de la autopista de los datos. Alfonso, háblanos un poco de los ingredientes de esta fórmula. Bueno, Carlos, pues se resume en 3 conceptos clave que Shannon metió en su coctelera matemática. Primero, la idea es el ancho de banda, que es el tamaño del canal. Imaginad el diámetro de una tubería de agua. Cuanto más ancha sea, más agua o más datos pasan a la vez. El segundo concepto es la potencia de la señal, es decir, cómo de fuerte grita nuestro router o la antena de telefonía. El tercer concepto es el ruido, que son las interferencias del entorno, el microondas, las paredes, otras redes wifi, todo ese ruido. La genialidad de Shannon fue demostrar que la velocidad máxima de descarga, la capacidad del canal, depende directamente de la relación entre la potencia y el ruido. Por eso, si te alejas del router, la señal baja, el ruido gana terreno y tu velocidad cae en picado. No es un capricho de tu operador, es una ley de la física. Qué bueno, queda clarísimo el concepto. Pero vamos a los orígenes, porque detrás de esta ley hay un personaje realmente fascinante, Israel. ¿Quién fue este hombre, Shannon, y cuándo cambió el mundo? Pues el padre de la criatura fue
Claude Shannon, un matemático e ingeniero estadounidense que es considerado literalmente el padre de la teoría de la información. En 1948, mientras trabajaba en los míticos laboratorios Bell, publicó un artículo científico revolucionario. Antes de Shannon, la gente pensaba que para enviar más datos por un cable solo había que meterle más potencia. Él demostró que no, que el límite estaba entre el ruido y el ancho de banda. Además, fue el primero en definir la unidad básica de información que usamos hoy en día, el bit. Sí, amigos, el concepto 0 y 1 como medida de información se lo debemos a él. Shannon inventó el bit entre el 0 y 1. Interesantísimo. Solo por esto yo creo que parece que nos pongamos de pie todos. Bueno, es un visionario absoluto en los años 40 que ya definió cómo funcionaría el Internet del siglo XXI. Alfonso, ¿alguna curiosidad sobre él para cerrar esta sección? Pues era un auténtico personaje. En los laboratorios se le recuerda porque recorría los pasillos montado en un monociclo mientras hacía malabarismos con pelotas. Le apasionaba crear inventos raros. Inventó un ratón mecánico capaz de aprender a salir de un laberinto, una versión primitiva de la inteligencia artificial. Creó una máquina para jugar al ajedrez y hasta una máquina definitiva cuya única función, cuando le dabas al interruptor de encendido, era que salía una mano mecánica de la caja y volvía a apagar el interruptor. Es increíble. Un genio excéntrico y divertido. Es maravilloso, es un genio de los que hacen falta, pero ya sabéis, la próxima vez que el wifi os vaya lento, no os enfadéis con los dueños de la informática, echadle la culpa a la elegancia de la ley de Shannon, que es muy elegante y muy bonita, que sí. Sí, señor. Tú la has sufrido. Claro, la relación señal-ruido, los decibelios, la madre que los parió. Qué bonito. Todo eso era el logarítmico. Muy divertido. Bueno, pues hasta aquí esta introducción a la ley de Shannon. Pues llegamos a la entrevista, como decíamos al principio, está con nosotros José Francisco Martín, que es el presidente de Buzzmatic. Lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, para empezar, ¿quién eres y qué es exactamente esto de Buzzmatic? Bueno, a mí cuando estábamos en la escuela, que estábamos entre bits y señores... Y Shannon. Yo nunca imaginé que iba a acabar entre autobuses, porque los autobuses para nosotros era algo... Pues, no sé, grasa, humo, una cosa que hacía ruido. El 62, el F. Nos llegaba hasta el Paraninfo y poco más. Pero resulta que los avatares de la vida me acabaron llevando al mundo del transporte público y no te puedes imaginar la cantidad de tecnología que se aplica, se desarrolla y se consume en el transporte público. Trabajamos desde el diseño de circuitos electrónicos, la aplicación de inteligencia artificial, métodos de optimización. Entre mi equipo tengo desarrolladores de Java, en sistemas operativos varios, la aplicación móvil que tienes en el bolsillo. Todo es para dar un mejor servicio, ¿no? Tanto a las administraciones, a los transportes públicos, pero sobre todo a los viajeros. Uh-huh. O sea, el hecho de que tú en una aplicación móvil puedas ver que el próximo autobús te llega en 2 minutos no es arte de magia. Hay mucha tecnología detrás. Uh-huh. Y a eso nos dedicamos. Mi padre empezó en el 81 en el garaje de casa, como estaba mandado en aquella época, trabajando no con 8086, sino con 6502 de Rockwell. El programa el IM65. Sí, el IM65, que es el que utilizábamos en el laboratorio. De hecho, la primera empresa que monté se llamaba IM65, Aula Informática Manchega 65. Aula Informática Manchega. Sí, nos dedicábamos a ensamblar ordenadores y fue un fracaso total. Pero bueno... La vida nos llevó al mundo del transporte público y empezamos fabricando máquinas para hacer tickets de autobús a bordo del bus. Uh-huh. Pero eso es algo que está muy en el pasado. Hoy día trabajamos con 3 áreas, ¿no? El ticketing, el control de flota, pero sobre todo la información al usuario. Uh-huh. O sea, es un sistema integral que nos permite facilitar la vida a muchos millones de personas. Estamos en Madrid, este programa sabéis que lo realizamos cada semana en Madrid, una región con, no sé si son 7 millones de habitantes, es una gran población, bastante muy densa, y mucho se habla del transporte en Madrid, a veces se le critica, a veces se le alaba, pero ¿va a cambiar tecnológicamente? Efectivamente. Bueno, Madrid es un referente a nivel mundial, es el segundo metro, es el Consorcio Regional de Transportes de Madrid es visitado periódicamente por todos los técnicos del mundo, porque tenemos un sistema interoperable en el que hay 4 grandes operadores, la Renfe, el Metro, la MDT de Madrid y los autobuses metropolitanos, y todos trabajamos con la misma tarjeta, ¿no? La tarjeta Uh-huh. BIT. Yo saco una tarjeta que tengo para 2 días, multiviaje o para el mes, con diferentes perfiles de usuario. Pero hoy día todos los datos, el saldo
de mis viajes están dentro del chip de la tarjeta. Son Sí. tarjetas de proximidad, tarjetas de radiofrecuencia que aproximamos a las validadoras, ya sea en el metro o en el autobús o en la Renfe, y con eso lo que conseguimos es que el sistema vea que dentro del chip me queda dinero de transporte, o tengo un bono mensual y puedo acceder al medio de transporte. Esto va a cambiar, eso es lo que se llama CAD. O sea que hasta ahora la información de los viajes reside en la propia tarjeta. Efectivamente. Por eso, cuando tú quieres recargar tu abono de transportes de Madrid, tienes que tener una tarjeta y aproximarla a una antena, o bien en el estanco, o en el cajero, o en el propio teléfono. Sí. Pero lo que estás haciendo es actualizar los datos dentro del chip, dentro de la memoria que está dentro de la tarjeta. La tarjeta en realidad es un sándwich, 2 trozos de plástico, y dentro tiene una antena con un chip. Ajá. Que se activa mediante radiofrecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú pierdes la tarjeta, ¿qué es lo que ocurre? Que pierdes el dinero. Ajá. Sí, es verdad, puedes reclamar y decir, mire usted, entonces en el consorcio buscan en los históricos cuánto tenías la última vez que lo utilizaste, pero la tarjeta en realidad no deja de ser un dinero al portador. Es un monedero realmente. Es un monedero real que se utiliza solo para el transporte, sí. Entonces los fraudes van a ser pequeñitos, pero no deja de ser un monedero. Eso es. ¿Y cuál es la evolución de esto? Porque, bueno, parece lógico que no resida en el monedero, sino que resida, entre comillas, en la nube. Exactamente. Hasta ahora, durante muchos años, casi 25 años, ha sido básico el uso del CBT, Card Based Ticketing, el ticketing basado en tarjeta. Ajá. Pero prácticamente desde pandemia han ocurrido varias cosas. Hoy día el uso del smartphone es algo generalizado, todo el mundo tiene teléfono. El tema del pago, los micropagos con tarjetas bancarias, lo que llamamos EMV, Europay Master Visa, es algo que se ha generalizado también. Acordaos que hace 5 años no se pagaba el café con la tarjeta, porque los bares decían no se aceptan tarjetas, Ajá, mínimo consumo de 10 euros, porque las comisiones eran muy grandes. Entonces, claro, ahora ya tenemos 2 cosas, 2 elementos muy importantes. 1, el teléfono móvil en la mano. Y 2, las microcomisiones de los bancos. O sea, eso ha estandarizado, ha generalizado el uso del pago electrónico, en detrimento del pago efectivo, que además tiene muchos inconvenientes por el manejo, por la transmisión de enfermedades, la pandemia, ¿verdad? Por un montón de... Entonces, todo esto ha generado que ya el pago electrónico no sea una opción, sino una cosa generalizada. Ajá. ¿Y por qué esto cambia? ¿Por qué va a cambiar Madrid? Pues muy fácil. Se introduce el teléfono, el MV, y se introduce un concepto que hasta ahora no era así, y es que pasamos del CBT, del Card Based Ticketing, al Account Based Ticketing, el sistema basado en cuenta. El ABT. El ABT. ¿Y qué es un ABT? Bueno, pues sí, simplemente un sistema por el cual tú vas a pagar el autobús, el metro, lo que sea, por el hecho de ser tú. Tú tienes una cuenta. Yo soy Carlos Lillo. Tú eres Carlos Lillo, tú te has registrado en el consorcio y tienes una cuenta. Y luego decides cuáles son tus medios de acceso. Tú puedes acceder o bien presentando tu tarjeta bancaria, presentando una tarjeta del consorcio con el iris, con tu rostro, con, no sé, por ejemplo, en Chile estamos accediendo con la tarjeta nacional de estudiante. El Ministerio de Educación da a todos los estudiantes una TNE. Ajá. Y esas las registramos y las utilizamos como acceso, porque cada estudiante tiene una cuenta de transporte. Aquí va a pasar algo parecido. ¿Hay alguna experiencia ya fuera de Madrid, en España, ya en este tipo de tarjetas o de mecanismos? Sí. Ya hemos empezado. Tenemos algunas ciudades, por ejemplo, el urbano de Ponferrada, que es algo que hemos hecho nosotros, ya trabaja con ABT puro. Esto, en realidad, hay una discusión en el mundillo del transporte público si es conveniente pasar de CBT a ABT puro o hay que hacer un mix, porque el ABT requiere en algunos momentos que haya cobertura 4G o 5G, pero ¿en qué momentos? En los momentos en los que quieres recargar tu tarjeta. Tu cuenta, ¿no? Ajá. Yo hace como 15 años doy conferencias de transporte público y siempre me acuerdo de la película de Minority Report, ¿no? La película de nuestro amigo Tom Cruise, sí, que se tiene que arrancar los ojos para que la ciudad no lo identifique. Sí. Bueno, pues aquí estamos cada día más cerca. Cada día más cerca. El transporte público es un servicio que va orientado al ciudadano. Y la idea es que con ABT, con Based Ticketing, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que ya ha sacado un concurso que está ahora mismo encima de la mesa de contratación, a ver a quién se lo adjudican, ajá, lo que pretende es que el acceso al transporte sea algo basado en la persona. Y tú, Carlos Lillo, o Israel, o quien sea, cada uno va a tener su cuenta, su perfil, porque tenemos un perfil de usuario, jubilados, estudiantes, una serie de beneficios o subsidios que van a asociarse a tu persona, no a la tarjeta que lleves. Yeah. La tarjeta va a ser únicamente un instrumento para que el sistema te identifique. Me refiero a la tarjeta, el QR que genera la aplicación del móvil o tu huella dactilar, si se utiliza de forma biométrica.
Entiendo que estáis participando en esa licitación. De ganar, entiendo que sería para vosotros algo bastante relevante. Claro que sí, hombre, para mí eso sería un orgullo tremendo. Estamos participando de la mano o en asociación con una gran empresa turca que se llama Kenkart. Hemos quedado 6 finalistas, los grandes grupos tecnológicos. Sería fantástico. No es la única red que estamos trabajando. Ahora hemos montado todo Quito, estamos montando la ciudad de Concepción en Chile, en Oaxaca, en México, estamos en un montón de países, pero en España todavía no hay ningún sistema que tenga un sistema de envergadura que tenga esta tecnología nueva ABT. Porque se habla de Ponferrada, bueno, que es una población mediana. Claro, pero es pequeñita, son 15 autobuses. No estamos hablando de Madrid. En Madrid hay 2.000 buses de la MT, 2.000 buses de los verdes, de los metropolitanos, la segunda red de metro más grande del mundo, con no sé cuántas líneas, 300 kilómetros de vías. Es un manejo. Mira, para que te hagas una idea de lo que supone el transporte público de Madrid, es el 50% de las validaciones de toda España. O sea, la mitad de los viajes que se realizan en transporte público en España se realizan bajo el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Entonces, dar cobertura en una plataforma software de nivel 4, se dice, ¿no? El software de la administración, para que todos los ciudadanos de esta comunidad puedan acceder de una forma fácil y eficiente y eficaz al sistema, pues te puede dar una idea de la importancia. Así que ojalá tengamos suerte. O sea que ya el transporte no son autobuses que van con gasolina o gasóleo echando ahí humo y tal, ya no es eso, ya ha cambiado. Nada, ahora además estamos integrando Bicimat, los elementos personales como los patinetes, cualquier día salimos volando, pero para eso hace falta identificarse, ¿no? Eso es Back to the Future, ¿no? La película. Back to the Future, eso es después de Minority Report vamos a Back to the Future, sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos introducido un poco cuál va a ser el futuro del transporte. No, esto es una realidad ya. Esto va a ser realidad. Sí. ¿Cuánto va a tardar más o menos en tiempo? Bueno, las cosas de Palacio van despacio como siempre, pero la verdad es que sí está publicada la oferta, está preseleccionados los posibles oferentes y esto va a tardar unos meses hasta que se adjudique y seguramente hasta dentro de un año y medio no empezaremos a ver el cambio, ¿no? Bueno, pues en un año vendremos a ver si lo ganáis. Y además tenemos una colaboradora nosotros en el programa que fue la presidenta del Metro de Madrid, que le gusta mucho hablar de estos temas. Sí. O sea que... Sí, no. Pues nada, fenomenal. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, vamos con el concurso. Una semana más llegamos a la última sección, la del concurso, y cada semana sorteamos 2 licencias de antivirus de calidad profesional de Kaspersky. Recordamos siempre que utilicéis un antivirus de pago, que no sea gratuito, porque si el antivirus es gratis no va a ser de la misma calidad, podéis escoger el nuestro o de cualquier otra marca. La solución de que regalamos tiene una valoración de unos 40 euros, $40 más o menos. Se puede instalar en 3 dispositivos, como móviles, tablets o ordenadores. Lo primero, Israel, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Tenemos ganadores de la semana pasada. Carmen Díaz de A Coruña, en España, y Sergio Navarro de Almería, también en España. Cada uno de ellos recibirá su regalo a través de correo electrónico. Y lo importante para los que están escuchándonos, ¿cómo pueden concursar? Pues me enviar un correo a info@clickciber.com indicando la respuesta a esta pregunta de esta semana. ¿Cuál es el protocolo que nos hemos comentado en el programa que mejora a DKIN y a SPF? Bueno, pues vale, ya está. Al final pregunta difícil, que no te... Me lo pone, no me dejas. Voy a montarte aquí un 2 de mayo para cambiar, Bueno, pues ya sabéis, es muy fácil. Tenéis que enviar la localidad y el país de origen. Mucha suerte. Y así que sí, Alfonso, estamos llegando al final. Pues vamos a recordar que los programas anteriores los tenéis en todas las plataformas podcast. Solo hay que buscar la palabra clave ClickCiber, las 2 con i latina. Además, también recomendamos visitar nuestra web clickciber.com. Llena de interesantísimos contenidos. Pues muchas gracias, Alfonso, Juanpe, Irra y Juan Francisco por haber estado con nosotros aquí en el programa de hoy. Hasta la semana que viene y tener cuidado.